Ok, entonces nos habíamos quedado en aletas de áreas variables y el ejemplo era la aleta triangular. En esto, como les dije inicialmente, es básico determinar cuáles son las áreas por conducción, cuáles son las áreas por convección. Y de acuerdo a la geometría nos adaptamos. ¿Ok? Entonces, ejemplo de área variable, podemos tener la aleta triangular. Pues evidentemente será conducción unidimensional, va en esta dirección. El delta T siempre es de mayor a menor, así que debe ser la temperatura parece seguramente mayor que la del fluido. Y entonces, a la hora que hay, como está estacionario, es el mismo Q que cruce todas las capas, pero la área perpendicular esta va a ser diferente, ¿no? En cada caso va a haber una distancia por, digamos, esta distancia B constante. Entonces, ese es el caso de la geometría para una aleta de área, por eso decimos que es de área variable, ¿ok? Entonces, esta distancia variable la colocamos en función de x, que va a ser la distancia a partir de, digamos, de algún punto que fijemos. Esta x variable en función de esa x variable es que debemos poner esta distancia. Entonces, esta distancia, que podría decirse que es t, va a ser x w entre l. Ya, entonces t por b sería en mi área, ¿no? Perpendicular por conducción, que sería en otras palabras aquí, eso sería el área por conducción. Y el área por convección podría ser el perímetro, en algunos casos se puede considerar. En este caso estoy despreciando lo que ustedes ven, la frontal, ¿no? Estoy considerando solamente las más grandes, que serían esta distancia media inclinada por B. Por eso que esta distancia media inclinada va a ser dx secante teta. Esto no, está de más acá. Y como son dos, aparece el 2. Ok, entonces, si una vez se definan las áreas, ya el problema es tratar de resolver la ecuación que resulte. Bueno, aquí creo que hasta acá llegamos. Hicimos el balance de energía a lo largo de un diferencial, tomamos el eje X en la punta de la aleta, ¿no? Y así hicimos nuestro balance. Finalmente, esta ecuación, juntamos todas las constantes, le llamamos alfa, y a esta ecuación la multipliqué por X. Por eso resultó esta ecuación final. Eso porque me estoy adelantando a cómo voy a resolver esta ecuación de coeficientes variables. Simple y llanamente, por eso es. Ok, entonces ahora ya estoy lista. Tengo la ecuación y debería tener las condiciones de fronteras. Entonces esa ecuación, segundo orden, va a tener dos constantes. Entonces, ¿cuáles son los datos? La pared y la geometría de la aleta, la longitud, la base, la altura, todo eso debe ser conocido. Esto también es dato, la temperatura del fluido y H. La conductividad del material también es dato. Ok, entonces, dos condiciones de fronteras. ¿Qué pasa? En la pared, la temperatura se conoce. ¿En algún otro punto conocemos? Conocemos la temperatura del fluido, pero no conocemos la temperatura del material de la aleta. Ya no podemos decir que en el infinito va a alcanzar la temperatura del fluido, porque aquí no hay una área, hay una punta. Ok, entonces, aquí no sabemos qué cosa pasa. Y quizás podríamos decir que está aislado, no hay una área para aislar. Y entonces estamos en problemas, ¿no? Bien, entonces el balance de x igual a cero lo voy a presentar a partir de aquí. ¿Ok? Para mí, el eje x igual a cero empieza acá.
Entonces, para X igual a cero, bueno, hay una temperatura que no conozco. Y para X igual a L, sí conozco. Es la temperatura de la pared. Bueno, esas son, ya veo que vamos a tener problemas en que solo tengo una condición frontera. Ok, Bueno, hasta ese punto llegamos. Entonces, hay que buscar un método que de alguna manera me ayude a hacer la solución indeterminada de manera que yo pueda anular constantes. Porque al final cuando comparamos con la realidad no va a existir fuentes de energía infinitas. Entonces, no sé si tengo el gráfico acá, no ha tenido que tener, en algún lugar debo tener el gráfico. No lo tengo. Bueno, la forma como vamos a resolverlo es aplicando la solución generalizada de Bessel. El objetivo de eso y por qué lo usamos es porque Bessel tiene funciones que se vuelven infinitas en muy poco rango. Okay, digamos que vienen del infinito y se van al infinito. Por ejemplo, hay funciones de Bessel de diferentes nombres y diferentes rangos. Las más populares son la I, la K, la J, la Y. Pero todas son así, vienen del infinito y se van al infinito. Entonces, los valores alrededor de cero casi siempre son infinitos. Entonces, eso nos va a ayudar a eliminar constantes. Entonces, con esa propiedad de esta solución que está dada por Bessel, por eso lleva su nombre, vamos a aplicarla a este caso, en estos casos de aletas de áreas variables con áreas que no necesariamente eh, es- ocupan un espacio. Es decir, por ejemplo, el caso de aletas triangulares, no hay una área ahí, hay una línea. Entonces, no podríamos asumir mucho al respecto. Ok, entonces vamos a introducir la función Bessel. La función Bessel es de esta forma, es de segundo orden, tiene que tener la variable al cuadrado, eso sí tenemos que acondicionarlo. Por eso que yo multipliqué mi resultado de mi ecuación, lo multipliqué por x para tener este mismo término igual. Este término sí debe ser igual. Los demás pueden no estar, pero sí debe tener tres términos definitivamente. La segunda derivada, la primera y la función, ¿no? Después lo que hay entre corchetes podrían no estar. Si se cumple esas condiciones, se podría aplicar veces, ¿ok? Bien, entonces esta es la solución, esta es la ecuación Bessel tal cual. En función de esta ecuación hay una solución generalizada. A ver, jóvenes, ¿dónde está mi solución generalizada? Aquí ya tengo toda la solución y no tengo la explicación. Un momentito, tengo que darle la explicación. A ver, ¿dónde se fue? Está la solución de frente. Ya, ok, vamos a buscar la teoría de la función BC.
Ok, vamos a hacer la teoría de la fusión Bessel, porque lo que tenía ahí ya era la solución para la letra. Ok, la ecuación generalizada es esta, como habíamos dicho. Digamos, esta es la ecuación y esta es la solución generalizada, que está en función de las constantes y los exponentes de la primera ecuación. Entonces, la solución para esta ecuación está en función de estas constantes A, B, R, dependiendo, ¿ok? Ustedes pueden ver, la solución va a ser X a la 1 menos A sobre 2 por E a la menos B, por X a la R sobre R, que multiplica a C1, esto es condición frontera, depende del problema, constante del problema, y multiplica a una función Bessel. ¿Ok? Eso es lo que me indica el ZP, el Z de menos P me indica qué clase de función Bessel es. ¿Ok? Este ZP y Z de menos P es alguna función Bessel, que puede ser I, J, K, Y, son funciones Besseles. Ok, y su índice P es el orden de la función Bessel. O sea, puede ser 0, 1, 2, también puede ser un medio, generalmente. Ok, entonces estos dos solamente me significa qué tipo de función Bessel es. Y el valor de P me indica el orden de la función Bessel. Ok, ahora, lo que está entre paréntesis es el argumento, no es que estamos multiplicando, corresponde esta función Bessel corresponde a algún argumento, igual como si tuviéramos coseno de 90, ¿no? Coseno es la función, z es la función, 90 es el argumento, todo esto que tenemos aquí es el argumento. Ok, ese argumento está en función del valor absoluto de D sobre S por X a la S. Bien, ¿de dónde sale S, D, R, B? De comparar con la ecuación Bessel original y de alguna relación que vamos ahorita a determinar. Ok, de aquí sale, ¿no? Este el D es el D de la ecuación supuesta, el S eh, también, ¿no? Comparando, o sea, vamos a determinar cuáles son los valores de constantes y de Ds y de S, comparando con la ecuación que queremos resolver. Ahora, el orden sí se calcula en función también de las constantes y los exponentes de esta ecuación. Ok, entonces P es así, 1 entre S, raíz de 1 menos A sobre 2 menos P. Ok, entonces ese es el orden de la función B. Ese es el que nos va a decir si es I0, si sale P igual a 0, o es I1 si sale P igual a 1 y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el orden y ahora vemos cómo sabemos qué función B se va a hacer. Tenemos el orden, no tenemos el nombre. Ya, eso depende tanto de P como del valor que se tenga de raíz de D sobre S, que esto sí sale también de la ecuación, ¿no? Ese es el D de este color y el S de acá, ¿no? Ok, entonces depende si raíz de D sobre S es real o si raíz de D sobre S es imaginario. Y ahí nos va a tocar dos casos, que P sea cero o que P sea diferente de cero y diferente de un número entero. La otra es cuando P es cero, también puede ser igual a un número entero, ¿no? Esas son las dos alternativas. Entonces, si P es igual a cero o es igual a un número entero, 1, 2, 3, entonces simplemente la función Bessel que estamos hablando sería J1 si es un número entero o J0 si P es igual a cero. Y Y0 si P es igual a cero o Y1 si resultó que P era igual a 1. Ahora, si P es una fracción, no es un número entero y es diferente de cero, definitivamente, entonces ahí sería que el ZP sería el JP y el ZP de P sería la función J de menos P. ¿Ok?
Ahora, si raíz de D sobre S es imaginario, porque acá las constantes van con signo y todo, ¿ah? También, el resultado dos alternativas. Si P es igual a cero o es igual a un entero, entonces la función Bessel que voy a usar es el I0 o el I1 o el I2, ¿no? Según el valor de P que aquí tengamos, que sea entero. Entonces, en este caso sería, supongamos que sea cero, I0 y IK0. ¿Ok? O si P no es un número entero, y también diferente de cero, y entonces ahí sería, la función Bessel sería el orden que saldría, digamos, un medio, y un medio y a la menos un medio. Sería la función Bessel. Ahora, ¿de qué argumento? A esta función todavía le falta el argumento, ¿no? El argumento es lo que está acá en este paréntesis. Lo saco obteniendo, en este caso es el valor absoluto de D sobre S por X a la S, donde D con signo y todo lo saco de la ecuación que estoy tratando de resolver. Y S a estas alturas también ya debo haber definido, porque lo que se hace antes de entrar a todo este proceso es comparar esta ecuación con mi ecuación, ¿no? Simplemente término a término y los términos que no figuran, simplemente los voy eliminando, ¿no? Entonces así puedo determinar todas las constantes y los exponentes. Una vez que tengo eso, tengo que averiguar el valor del orden de Bessel, que sería P. Si es que ya tengo S, ya C, eso ya lo puedo hacer. Y cuando tengo eso, ya simplemente averiguo el valor que me ha resultado de raíz de D sobre S para ver si estamos en un caso o en el otro caso. Ok, entonces así llegamos a una expresión generalizada que es esta, ¿no? Y yo tendría que reemplazar, estoy escribiendo, tendría que reemplazar aquí en función de las A's y B's que yo he obtenido y la función B y el argumento y aquí tengo una expresión. Y con eso ya tendría la solución para la ecuación. Ahora, aquí tengo graficado más o menos lo que le decía de por qué usar las funciones Bessel. Y son finitas simplemente en un rango muy pequeño, porque en general tienden al infinito, o sea, alrededor de cero se van al infinito, en los dos lados, se van al infinito. Por ejemplo, el K0 tiene un valor de infinito, o sea, alrededor de cero es infinito, porque viene del infinito y se va del infinito. La I0, esa empieza en uno y muy pronto se va al infinito. Y la J0 también empieza en uno, pero todas tienden probablemente a irse al infinito. Ahora, estas son funciones, veces son funciones ortogonales. La I1, existe una I1 y una I2. Todas son perpendiculares entre sí. ¿Ok? O sea, por ejemplo, la I1 es ortogonal a la I0 y así podemos irnos hasta el infinito. Es una serie realmente. Cada una de estas funciones son una serie infinita. Bueno, pero como tiene esa particularidad de que alrededor de cero se van al infinito, entonces eso es lo que vamos a aprovechar matemáticamente para evitar para tratar de resolver la ecuación, porque te acuerdan que les dije que solo tenía una condición frontera, necesitaba otra. Y entonces, aprovechando esta característica, yo voy a pasar el eje X igual a cero, porque justamente estoy buscando esto, alrededor de la frontera que desconozco el valor, ¿no? Por eso que le he pasado por la punta y no le he pasado X igual a cero, para mí es la punta de la aleta y no va a ser X igual a L, ¿ok? Es porque voy a tratar de aprovechar esta característica. Ok, entonces después vemos las funciones besseliana. Bien. Ok, esto es un ejemplo cualquiera de comparación de cómo podríamos resolver.
Bueno, vamos a hacerlo un poco. Digamos, esta es una ecuación cualquiera, no la de la aleta. Y lo único que veo es que el primer término va a ser igual, el segundo término es casi igual, y entonces lo que yo voy a plantear que si regresan a la ecuación Bessel, no, aquí tienen x más a esto comparando, ¿no? Entonces, lo que está en paréntesis debe ser igual a lo que aparece en mi ecuación. Y eso es las comparaciones que estoy haciendo, ¿no? Uno menos 2 beta a veces debe ser equivalente a lo que aparece, esto aparece en la solución generalizada. Y entonces de ahí podría yo deducir algo, pero todavía no deduzco. El tercer término, uy, el tercer término sí que no tenemos muchos términos. Todo ese término grande, esta es la solución generalizada, ¿no? Y solo tenemos esto en nuestra ecuación original. Ok, no nos hacemos problemas, simplemente los términos que nos eliminan más términos, vamos a quedarnos. A ver, por ejemplo, si yo hago b igual a cero, elimino muchos términos que me son incómodos, ¿no? Entonces la primera es el hacer b igual a cero porque me elimina todo esto, ¿no? Y ya de ahí se empieza a hacer el asunto, resulta más fácil. De ahí quedaría que a sería igual a todo esto y ya nomás nos quedaría que también que c va a ser igual a cero y simplemente nos quedaría este término igual a beta al cuadrado, ¿no es cierto? Porque 2s va a ser igual a 2 beta, ¿no? Entonces, de ahí nos va a quedar que d es igual a beta al cuadrado y s es igual a beta. O sea, simplemente comparamos las dos relaciones, ¿no? En forma, si se equivocan, vuelven a hacer pues, de manera de que les resulte positivo, ¿no? No hay manera como no puedan resultar estas comparaciones. Ok, entonces con eso ya definieron todas las letras y entonces ahora ya pueden determinar cuánto es P y finalmente también podríamos decir D va a ser real. Raíz de D sobre S es real, entonces P salió 1, es un número entero, entonces de acuerdo a la condición, si revisamos real y un número entero, estamos acá, ¿no? Entonces sería J1, Y1. Y el argumento, bueno, tenemos que trabajarlo, ¿no? El valor, la raíz del valor absoluto de D sobre S por X a la S, ¿no? Y ya le tienen que ver el argumento y finalmente vamos a la solución generalizada, aplico según las relaciones y me queda una ecuación, una solución de Bessel para esa ecuación, ¿no? Entonces, simplemente comparando podemos resolver cualquier tipo de ecuación de coeficientes variables con la función Bessel, ¿no? No solo resuelve ese tipo de ecuación también. Bien, entonces esta es, digamos, la teoría de un poco de la función Bessel. Entonces, si vamos a nuestro problema de calor, nosotros no estábamos acá. Tenemos una ecuación que nos falta bastante términos también, ¿no? Bueno, tenemos el primer término, tenemos x, la función, aquí tenemos 1, y aquí tenemos x alfa teta. Ok, entonces, ok, volvemos de nuevo comparando con la ecuación Bessel. Si comparamos con la ecuación Bessel, teníamos el primer término igual, eh, el segundo término tenemos esto y tenemos la función, y no tenemos nada, ¿no? Entonces, este exponente de Bessel va a ser 1. Y el último término, sí, ahí
tenemos un largo exponente, solamente tenemos alfa X, alfa teta X, ¿no? Ok, entonces todo este gran término simplemente va a ser a menos alfa X, ¿no? Teta, tenemos menos alfa X. Ok, entonces empezamos. Aquí tenemos que anular muchos términos. Evidentemente, aquí B debe ser cero, B debe ser cero, porque nosotros no tenemos ninguno de estos términos. Ok, entonces, de aquí no va a quedar que B es igual a cero. Si B es igual a cero, va a ser igual a uno. Y en el segundo término solo tenemos dx este es d por x a la 2s, ¿no? Aquí debe ser 2s. Igual para mi ecuación es menos alfa x, ¿no? Aquí me falta x. Ok, entonces de aquí c va a ser cero y simplemente va a quedar que ds menos alfa y 2s es igual a uno, ¿no? Y eso es lo que determinamos en cuanto a las constantes. Con eso podemos hallar el valor de P y nos va a salir que P es igual a cero, ¿no? Porque ya sabemos cuánto es S y ya. Y ahora nos toca saber el valor de raíz de D sobre S. En este caso va a ser imaginario porque D va a ser igual a menos alfa. Entonces estamos en el caso vamos a ver, estamos en este caso. Raíz de D sobre S es imaginario y P es un número y cero o un número entero. Creo que salió cero, ¿no? Entonces, sería eso, ¿no? El valor I latina cero y K cero, ¿no? Esas serían las funciones. Y el argumento tendría que ver cómo aplicar lo que acá indica. Ok, salió cero y entonces de acuerdo a las reglas de la que corresponde raíz de D sobre este imaginario, sale I cero y K cero. Ok, entonces ya tenemos la solución. Esa solución va a ser bueno, nos faltaba todavía ver el argumento. El argumento es raíz de D sobre S por X a la S. Entonces, aplicando con los valores de la ecuación que trabajamos, saldría 2 raíz de alfa X el argumento. Bien, entonces ahora ya sabemos que teta, t menos t cero es igual a teta, que le falta esto. Sería igual a C1 por el I cero de este argumento, por más C2 por el K cero del argumento. Y ahora viene lo bueno, pues. ¿Qué pasa para X igual a cero? Para X igual a cero, tenemos que buscar K cero. El I cero de cero no es infinito, tiene un valor. Pero el K cero de cero es infinito. Entonces, como tiende al infinito, entonces esta constante debe ser cero. Y con eso se me simplificó el problema, ¿no? Si vemos cómo viene
el I0 y el K0. El I0 tiene un valor alrededor de cero. Empieza en uno y se va al infinito. Pero el K0, esa viene del infinito y se va al infinito. Entonces, el valor, la constante que acompaña a K0 debe ser cero. ¿Ok? Entonces, por esa razón se eliminó esa constante. Ok, entonces ya nos resolvió el problema. La solución debe ser no, nos resolvió el problema. Oh, oh. Ok, entonces ya con esto hemos resuelto el problema de que C2 es cero. Si C2 es cero ya nos queda fácilmente la otra condición frontera que era para X igual a L si conozco la temperatura de la superficie, la temperatura de la pared. Y ahí sí me sale que la constante es T de la pared menos T del fluido sobre el I0 de 2 raíz alfa L. Y bueno, ya ahí llegamos a una solución final, ¿no? Solución final para la letra. Aquí van a tener diferentes, para T, dada una distancia X, vamos a tener cuánto es T. Todo lo demás es constante, ¿no? Ah, por supuesto que van a tener que sacar los valores de I0 para los diferentes X, ¿no? Los diferentes argumentos que aquí tenemos. Entonces, de aquí podríamos sacar que T va a ser igual, también podría ser T de la pared menos T de fluido, que va a ser un número que multiplica a todo esto, ¿no? Ahí 0 de 2 raíz de alfa L. Sobre esto, que también esto de aquí va a ser un número, esto va a ser un número, y diríamos que sería T igual a un número por I0 raíz de alfa X más T de fluido, ¿no? Que esto pasa al otro lado. Si queremos despejar T, no, tendríamos que hacer eso, ¿no? Si sumar T de fluido a todo esto. No, primero lo tendríamos que multiplicar y después sumar, ¿no? Convertirlo esto en un número y ya. Ok, entonces con eso ustedes pues, tienen la distribución de la temperatura de la aleta. Ahora, necesitamos también calcular la eficiencia de la aleta y entonces volvemos al punto que habíamos hecho con aleta de área constante. Claro que ahora se nos va a, un poco que se nos va a complicar el manipuleo algebraico porque vamos a tener que derivar e integrar funciones veces. Entonces, aquí es donde les copié algunas. Ok, estas son fórmulas de la tabla de integrales para derivar las funciones veces. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la derivada de la función y su n de veces, ¿ya? Y tenemos las integrales de, esto no puede variar, pues el n puede variar. Las integrales de algunas funciones Bessel de j y de i y de k, que quizás es las que son más aplicadas en estos casos. Ok, entonces, como les digo, las funciones Bessel se pueden derivar, se pueden integrar y esas son sus fórmulas de integración. Hay que tratar de adaptarlas un poco porque el argumento de cualquiera de estas fórmulas es simple, ¿no? X. Entonces, no se nota, la derivada de X es 1, por eso que aquí simplemente es tan fácil como esto. Pero cuando esto sea una función de X, entonces tienen que considerar que también deben derivar el argumento, ¿ok? Derivar o integrar el argumento, ¿ok? Es lo único que tienen que observar. Las tablas están en función simplemente de X.
Ok, entonces, eh, si yo quiero saber el calor total transferido para hallar la eficiencia, para hacer la comparación entre el calor total transferido sobre el calor que se tuviera si toda la base estuviera a temperatura de la aleta, de todas maneras voy a tener que derivar o integrar. Alguna de los dos asuntos debería ser, ¿no? Entonces ahora venimos. Voy a calcular el calor transferido a los alrededores para hacer esta comparación. Yo quiero saber la eficiencia de la aleta, entonces necesito evaluar este Q. El de la base no hay ningún problema porque eso ya resulta constante, ¿no? Pero este Q lo evalúo ya sea derivando o integrando. Y lo voy a hacer de las dos maneras, pero es más fácil hacerlo eh, derivando. Entonces simplemente voy a tener pues que derivar la distribución de temperaturas de la aleta que está en función de la función Bessel. Entonces aquí lo que estoy haciendo es eso precisamente. La derivada de I0, la derivada de I0 del argumento de la función, es todo esto, el I1 por esto, y aquí después reemplazo para X igual a L, y ahí recién voy a tener el calor total transferido por la aleta, ¿no? Ese calor total transferido sería esta cantidad. Les dejo para que investiguen las funciones Bessel, cómo se derivan. Vean la tabla, la derivada de las funciones Bessel. Ejercicio de matemática. Otra forma es integrando. Y ahí se complica un poco más. Hay que hacer un cambio de parámetros para llegar a la misma función. Pero derivando es más fácil, llegamos a lo mismo. Bueno, aquí les he hecho como ejercicio algebraico o matemático. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Eh, Cuando tuve que integrarme bien este problema y ya tuve que hacer varias operaciones y finalmente voy a llegar a la misma expresión, haciendo todos los llevadas y traídas. Si ustedes observan, esta expresión es la misma que la que tengo derivando, y en menos es igual a esta. Entonces, por eso que les digo que es más fácil derivar. En menos pasos, casi es directa esto. Si la hacen por el otro lado, también sale, pero quizás se demoren más. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Mira, buenas tardes. Una consulta. En la Dime. industria, ¿dónde vemos las aletas? O sea, en la carrera, tal vez en las plantas. ¿En qué En parte los podemos? intercambiadores aleteados. Hay intercambiadores aleteados. En los equipos de transferencia de calor hay intercambiadores aleteados. Empecé, les puse el dibujito de un intercambiador aleteado al inicio, creo. ¿Ves? Este es un equipo de justamente de intercambiadores y estas son las aletas. Ahí lo ven. Son dispositivos que sirven para aumentar la velocidad aumentando área, pero también, como les dije, hay un límite. Hay un límite. No se pueden simplemente ser muy gruesas y hay que calcular también el número de aletas para el requerimiento calórico que se requiera, ¿no?
Sí, en los equipos y también en los, para enfriar también se usa. Se usa más para enfriar que para calentar. Equipos que también son de intercambio de calor, especialmente este, que usen grandes flujos digamos, en este caso, de refrigerante, que podría ser agua, ¿no? Para grandes flujos digamos, de agua. En general, en los equipos de intercambio de calor. Y bueno, eso hace que los equipos de intercambio ya no son circulares, sino que tienen una forma así muy diferente, pues, ¿no? Tiene formas diferentes. Ok. Más adelante vamos a ver intercambiadores aleteados cuando llegue el punto. ¿Ok? Ahora no estamos en intercambiadores, pero lo ven directamente en los equipos de procesos de intercambio de calor. Ahí lo van a ver, en los diferentes diseños. Ok, veo que ha cambiado un poco la asistencia. Profesora, Sí, sí, vamos a corregir. profesora, una consulta. Sí, sí, dime. ¿Esas fórmulas de la función Bessel me los tengo que aprender o No, no, formulario? no, es formulario, Ya, formulario. está permitido el formulario entonces. Sí, no, no, eso es matemática, es formulario. Genera una consulta, ¿y para la siguiente práctica se va a poder utilizar calculadora o Ah, no, sí, calculadora de cuatro operaciones, sí, o la científica normal, ¿por qué? No se usa calculadora ahora. bueno, no, el ingeniero Aldán no permitió que utilicemos calculadora, por eso era una consulta. Porque a veces las operaciones se ponen un poco largas, entonces para facilitar el cálculo utilizamos calculadora programable. Ah, claro, lo que pasa es que esos problemas los dejo para la casa, pero Ah, en la práctica son problemas que no necesitan mucho cálculo. bueno, ok, ok. Sí, claro, no, en el examen y en las prácticas no tomo, los que necesite cálculos lo dejamos para algún trabajo para la casa. Sí, pero sí, la calculadora científica sí, sí se puede hacer, pero no hay mayor problema. Ok, vamos a... Ya, aquí tengo que corregir los que han llegado tarde, ver quiénes son los que han llegado tarde. A ver, dígame, tengo 17, pero acá no hay 17. Buenas tardes, Mire Solís, ingeniera ingeniera. Casas. ¿Solís? Ramírez Solís. Ah, Ramírez, ya, ya, ok. Ya, yo creo que las voy a llamar porque hay muchos. Ramírez Solís, ¿quién más? Casas Oye, Kimberly, ingeniera. Castro presente, ingeniero. Castro. Hay una niña que me está hablando que no le llego a entender. Quispe y Alico, ingeniero. ¿Yalico? Quispe y Alico, sí, César. Quispe Yalico, ya. Goicochea. Quispe Yalico, Goicochea, Alata García, profesor. Alata, ya. Déjeme ahí a marcar a Goicochea. Ya, Caballero, Alata. profesora. Caballero. Oh, por aquí está Caballero. Ahí. Casas, profesora. Casas, ya. Casas. Y Casas Kimberly. Alata. Espérate. Déjame a Alata y ya sé. Alata García, ¿no? Sí, Alata García. Ya. A ver, jóvenes, hay dos más que han hablado. Casas Kimberly, profesora. Casas, y yo ya te puse casas. Hay dos casas. Le he puesto casas Brian, No, Casas Kimberly. casas Kimber. Casas Brian, ¿estás? No, ya. Ok, Caballero, bien. profesora.
Guamán Curi, Caballero. profesora. Curi, está bien ya. Oye. Curi. Caballero. Ok. Ramírez Hilares, profesora. Ramírez. Y Ramírez Hilares. Guamán Ramírez. Curi, profesora. Sí, ahorita te digo Guamán, pero Ramírez Hilares, ¿me dices? Ah, sí, profesora. Acá hay Ramírez Solís, Ramírez Sotelo, Ramírez Antonio Hilares. Ramírez Ya, Hilares. ok. Ya, Guamán. Ya, yo lo encontré. Listo. Ya. Profesora Martínez también, disculpe. Ok, Martínez Yupanqui. Listo. Gracias, profesora. Oye, Martín, estaba bonito tu gorro, ¿ah? Ah, sí, lo compré en Cusco cuando pude ir, profesora. Gracias. Qué bien. Ya, ¿alguien más? Listo. Ok. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Entonces, el segundo tema va a ser conducción en dos dimensiones. Ya vemos que esta parte probablemente va a ser parte de la práctica, de la segunda práctica. O la segunda práctica, de repente esto lo damos como trabajo y hago conducción con dos dimensiones como práctica. De repente le dejamos un trabajo de Alex para que investiguen. También genera un trabajo mejor. Sí, para que vayan a ver, de paso repasen un poco de matemáticas. Ok. Profesora, Dime, una consulta, ¿cómo es el trabajo? ¿Es calificado o cómo? O no entiendo bien. si cuando mande trabajos es una práctica más y se acabó. O sea, sería como la PC2, algo así. Sí, el APC2. Ya. Pero todavía eso lo voy a evaluar, ¿ya? Porque de repente lo dejamos para otro punto, porque total, pero sí, de ser el caso, esto sería mandado como un trabajo, porque a veces es complicado esto de las tareas. Ok, Ah, a ver, ¿En grupos o solitario? sí que no, solitario, por favor. Ustedes Ah, nacieron ya. solos y se van a ir al otro mundo solos, acuérdense de eso. Salvo que regresen a jalarle los pies a sus compañeros. Bueno, no, aquí cada uno es para su compañero. Hay otros cursos en donde hacen trabajos en grupo, pero este no es. Ya. Ok, bien jóvenes, entonces muchas gracias por su asistencia. Me tengo que ir al otro salón. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, genera, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Cuídese, ingeniera. Ya, gracias.